Un tanatorio en el centro de Madrid estaba abarrotado de dolientes vestidos de luto riguroso. Yo estaba sentada frente al retrato de mi esposo, recibiendo a los visitantes con la mirada perdida. Solo ahora empezaba a asimilar el vacío dejado por Javier, mi marido, quien había fallecido repentinamente en un accidente de tráfico. Innumerables personas se acercaron para ofrecerme palabras de consuelo, y yo inclinaba la cabeza mecánicamente como un robot. Los días transcurrían borrosos, teñidos de tristeza y conmoción. Cuando el funeral estaba a punto de concluir, sentí un revuelo inusual en la entrada del tanatorio. Un grupo de personas que llegaba con retraso hizo su entrada. Entre ellos, todos vestidos con trajes negros impecables, un hombre que parecía ser el líder captó de inmediato mi atención. A diferencia de los demás, caminaba con una seguridad imponente. Llevaba un traje de lujo, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y los labios firmemente cerrados. Sin embargo, mi mirada se clavó justo detrás de su oreja izquierda. 3 lunares dispuestos en forma de triángulo. Sentí que me faltaba el aliento. Esa era la característica única de mi hijo, Mateo, quien había desaparecido hacía 15 años tras irse de viaje de mochilero por el extranjero. El médico nos había dicho en su día que era una hiperpigmentación congénita. Era la marca especial de Mateo. Mi corazón empezó a latir con violencia y sentí que mis piernas flaqueaban. Me temblaban las manos. Aquel hombre de traje le entregó una tarjeta de visita a un empleado mientras decía algo, y yo pude vislumbrar el nombre en ella. Mateo Vázquez, CEO de Vázquez Construcciones, decía la tarjeta. Mateo Vázquez del apellido era distinto al nuestro, pero su apariencia era idéntica a la de mi hijo desaparecido. Fue como si el tiempo se detuviera. Me asfixiaba la sola posibilidad de que mi hijo estuviera vivo. ¿Había encontrado al hijo que creía muerto en el funeral de mi esposo? Una emoción que no lograba distinguir entre la alegría y el impacto me oprimía el pecho. «Está vivo mi Mateo», murmuré para mis adentros. Jamás imaginé que me encontraría cara a cara con el rostro del hijo que tanto había añorado, incluso en mis sueños durante 15 años, precisamente en el funeral de mi marido. Con las piernas temblorosas, me acerqué a él con cautela. Aquel hombre, Mateo Vázquez, estaba inclinando la cabeza ante el retrato de mi esposo. Mi corazón martilleaba y mis manos estaban empapadas de un sudor frío. Me debatía entre el miedo a estar sufriendo una alucinación y la confusión de no saber qué hacer si realmente era él. «Perdone, ¿qué relación tenía con mi marido?», pregunté con voz temblorosa. Mateo Vázquez giró la cabeza y me miró. Al verlo de cerca, mi certeza aumentó. Era, sin duda, mi hijo. Sin embargo, en sus ojos no había ni rastro de alegría o reconocimiento. Era un socio comercial. El fallecido me brindó mucha ayuda en los negocios, respondió. Yo quería preguntar más, ¿se conocen desde hace mucho? Anhelaba encontrar cualquier pequeña pista. Pero ante mis preguntas, él frunció ligeramente el ceño. No exactamente. Lo conocí hace poco y solo nos vimos un par de veces. Aún así, me dio muchos consejos empresariales, por lo cual le estoy agradecido. Respondió mirándome directamente a los ojos, pero en su mirada no había ninguna señal de que me reconociera. ¿Acaso me estaba equivocando de verdad? Pero aquellos 3 lunares detrás de la oreja, esa marca tan especial, no podían ser un error. Su nombre es Mateo Vázquez, ¿verdad? Por casualidad, en el momento en que iba a seguir hablando, una mujer de traje se acercó y dijo educadamente: «Presidente, tiene el siguiente compromiso. Debe partir ahora». Mateo consultó su reloj y asintió. Luego volvió a inclinar la cabeza ante mí a modo de despedida. Imagino lo difícil que debe ser para usted, señora. Le ofrezco mis más sinceras condolencias. Seguramente su esposo descanse en un lugar mejor. Y tras decir esto, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé allí de pie, observando su espalda.
Su figura se superponía con la imagen de mi hijo saliendo de casa hace 15 años con su mochila al hombro. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mateo, lo llamé en voz baja, pero él no se volvió. Simplemente abandonó el tanatorio acompañado de su secretaria. Permanecí allí un largo rato, inmóvil. Entre la tristeza de perder a mi marido y la confusión de haber encontrado a mi hijo. ¿Se encuentra bien?, preguntó un empleado del tanatorio acercándose con preocupación. Me esforcé por sonreír y asentí. Sí, estoy bien. Por cierto, ¿conoce al señor con el que estaba hablando? Dijo llamarse Mateo Vázquez. ¿El señor Vázquez? ¿Lo conoce? Sale mucho en las noticias últimamente, es un hombre increíble que lidera una gran empresa a pesar de su juventud. Al escuchar eso, tomé una decisión. Tenía que descubrir la verdad a toda costa. Una vez terminara el funeral de mi esposo, debía confirmar si aquel hombre era realmente mi hijo. Si lo era, tenía que averiguar por qué vivía como otra persona y qué había pasado durante estos 15 años. Pasó una semana desde el entierro. Durante ese tiempo busqué toda la información posible sobre Vázquez Construcciones y Mateo Vázquez. Artículos de internet, periódicos, revistas económicas. Era una figura que había aparecido de repente en el sector de la construcción en España hacía unos años. Aparte de ser un empresario exitoso que venía del extranjero, apenas había información sobre su pasado. Y hoy, finalmente, visité la sede de Vázquez Construcciones para encontrarme con él. Al estar frente al imponente edificio en pleno Paseo de la Castellana, mi corazón latía aún más rápido. Vestida con un traje negro y el cabello recogido con pulcritud, traté de mostrarme lo más segura posible, pero el bolso que sostenía revelaba mi temblor. Al empujar las puertas de cristal, un amplio vestíbulo de diseño moderno se abrió ante mis ojos. Suelos de mármol, techos altos y el logotipo de la empresa en el centro, todo resultaba lujoso e intimidante. Con piernas vacilantes, me dirigí al mostrador de información. Hola. Me gustaría ver al presidente Mateo Vázquez. Una joven empleada me miró de arriba a abajo. ¿Tiene una cita previa? No. Pero es un asunto muy importante. Soy la esposa del difunto Javier Santos. Ante mis palabras, su expresión se suavizó ligeramente. Espere un momento, por favor. Hizo una llamada y poco después, otra mujer bajó al vestíbulo. Vestida también de negro, era evidente que se trataba de la secretaria de Mateo. Hola. Usted es la viuda del señor Santos, ¿verdad? Soy Elena Gil, la secretaria del presidente Vázquez. Sí. Soy Lucía. ¿Podría ver al presidente un momento? La secretaria habló con un tono cortés pero firme. Lo lamento mucho, pero el presidente tiene la agenda completa hoy. ¿Desea que le ayude a programar una cita para mañana o la próxima semana? La decepción me invadió, pero no podía rendirme. Es un asunto realmente importante. Lo vi en el funeral y yo. En ese instante se oyó el sonido de la gente saliendo del ascensor. Y entre ellos, una persona destacó de inmediato. Era Mateo. Cruzaba el vestíbulo discutiendo algo con unos hombres que parecían ser directivos. De repente se detuvo. Su mirada se encontró con la mía. Nos miramos fijamente por un momento. Mi corazón latía tan fuerte que casi me dolían los oídos. Mateo se acercó lentamente. En su rostro se percibía un ligero desconcierto. ¿No es usted la esposa del señor Santos? Sí, así es. Me llamo Lucía. Él asintió. ¿A qué se debe su visita? Lo siento, presidente. La señora vino sin cita y intervino la secretaria, pero Mateo la detuvo con un gesto de la mano. Está bien. Elena,
¿Cuándo es el próximo compromiso? En 15 minutos tiene una reunión con el vicepresidente, el señor Moreno. Entonces tenemos algo de tiempo. Subamos a mi despacho. Ante la mirada sorprendida de la secretaria, Mateo me guió hacia el ascensor. Mientras subíamos, observé de reojo su perfil. Su mandíbula, sus ojos, incluso sus dedos, todo coincidía con el hijo que guardaba en mi memoria. Las puertas del ascensor se abrieron y lo seguí hacia el despacho presidencial. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Al abrirse la puerta, un espacio inmenso se reveló ante mí. A través de los ventanales de suelo a techo, se extendía una vista panorámica de Madrid, y la oficina estaba decorada con muebles de madera noble y obras de arte sofisticadas. Parecía una escena de película. Tome asiento, dijo Mateo señalando un juego de sofás. Me senté y miré a mi alrededor un momento. Tenía el corazón pesado, sin saber cómo empezar. Mateo preguntó directamente. Inspiré profundamente y me armé de valor. En realidad, el motivo por el que he venido hoy es un asunto personal. Hace 15 años, perdí a mi hijo. La expresión de Mateo se volvió de extrañeza. Lo lamento, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Mi hijo se llamaba Mateo. Hace 15 años se fue de viaje de mochilero al extranjero y desapareció. Desde entonces, no supe nada de él. Mateo parpadeó mientras me miraba. Su rostro mostraba una ligera incomodidad. Con manos temblorosas, saqué uno por uno los objetos que había traído en mi bolso. Primero le tendí una vieja fotografía familiar. Esta foto se tomó el día de la graduación universitaria de Mateo. Si la mira, verá que el parecido con usted es asombroso. Mateo vaciló antes de aceptar la foto. Sus ojos recorrieron a las personas en la imagen una por una. Su mirada se detuvo especialmente en el joven Mateo. Sin embargo, pronto dejó la foto sobre la mesa. Y los 3 lunares que vi detrás de su oreja izquierda en el funeral. Esa es una marca especial que Mateo tenía desde que nació. Mateo llevó inconscientemente su mano izquierda detrás de la oreja, pero enseguida endureció su expresión. Sus ojos estaban llenos de recelo. A continuación, saqué un guante de béisbol desgastado. Este era el guante que Mateo adoraba desde la secundaria. Aquí está grabado su nombre. El rostro de Mateo se tensó cada vez más. Se levantó bruscamente de su asiento. Perdone, pero ¿cuál es su intención al acercarse de esta manera? ¿Busca mi patrimonio? Me quedé impactada por su cambio de tono y su pregunta afilada. Mucha gente se acerca así, dijo con frialdad. Hay personas que aparecen ante un empresario exitoso diciendo que son su familia. Se ha vuelto más frecuente desde que regresé a España. No es así. Yo no soy ese tipo de persona, mi voz temblaba. Solo estoy buscando a mi hijo. Y usted es idéntico al chico de esta foto. Mateo soltó una risa burlona. ¿Idéntico? ¿Esa es su prueba? Yo soy Mateo Vázquez. Soy un empresario que tuvo éxito en el extranjero. No soy ese Mateo del que habla. Entonces, ¿por qué no nos hacemos una prueba de ADN? ¿Y por qué debería caer en su juego? No entiendo por qué tendría que hacerme una prueba de ADN si no soy su hijo. Caminó hacia la ventana y contempló el panorama de la ciudad. Hubo un momento de silencio. Luego continuó. Entiendo el dolor de haber perdido a un hijo. Pero creo que me está confundiendo con él. Sentí que el corazón se me rompía de desesperación. Pero no podía rendirme. Mateo lo pensó un momento y volvió a sentarse. Su rostro seguía lleno de sospecha. Siento si la he incomodado, dije cambiando el tema de forma natural. Quería seguir hablando a toda costa y saberlo todo sobre él.
¿Tiene familia? Ante esa pregunta, la expresión de Mateo se entristeció levemente. Sí. Tengo esposa y un hijo de 7 años. ¿Está sano el niño? El rostro de Mateo se ensombreció de repente. Guardó silencio un instante y luego, como si hubiera tomado una decisión, habló. Mi hijo está muy enfermo ahora mismo. Sufre de una enfermedad hepática y necesita un trasplante parcial. El problema es que tiene un tipo de sangre muy raro. ¿Qué tipo de sangre tiene? Pregunté con la voz temblorosa. Rhab. Es muy difícil encontrar un donante compatible. Rhab. Tenemos el mismo tipo de sangre. Los ojos de Mateo se agrandaron. Continué hablando, cobrando valor. ¿Podría hacerme las pruebas de compatibilidad? Mateo me miró con una expresión de total sorpresa. En su rostro se cruzaron un sinfín de emociones: sospecha, esperanza, confusión y recelo. ¿Por qué llegaría tan lejos? Preguntó en voz baja. ¿Qué quiere obtener de mí? Nada. Solo quiero ayudar a un niño enfermo. Mateo se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana. Permaneció en silencio durante mucho tiempo observando la ciudad. Sus hombros se veían cargados de pesadumbre. Todavía sospecho de usted, dijo finalmente. Aparece de la nada diciendo que soy su hijo y ahora se ofrece a donar un órgano. Comprenderá que es demasiado repentino e increíble. Se volvió lentamente hacia mí. Su mirada era penetrante. Me dolía, pero entendía su desconfianza. Desde su posición, era difícil confiar plenamente en una extraña. Señor Vázquez, no le pediré nada. No necesito dinero ni reconocimiento. Solo déjeme hacerme las pruebas y tener la oportunidad de ayudar a su hijo. Eso es todo. Mateo se sumió en sus pensamientos. Su expresión mostraba un conflicto interno. Por un lado, no podía deshacerse de la sospecha; por el otro, no podía abandonar la esperanza por su hijo. Finalmente soltó un profundo suspiro. Por mi hijo, murmuró. Luego me miró fijamente y dijo con firmeza: pero si esto es algún tipo de trampa, tomaré medidas legales. Primero debemos empezar con las pruebas de compatibilidad. Habló con voz profesional. Llamaré al hospital ahora mismo para concertar una cita. Mateo regresó a su escritorio y descolgó el teléfono. Mientras hablaba con el hospital, me quedé sentada en silencio. En mi interior, el miedo y la esperanza se entrelazaban. Si resultaba ser compatible, tendría la oportunidad de salvar al hijo de Mateo, a mi nieto. Al colgar, me miró. Mañana a las 9 de la mañana, debe presentarse en el centro de trasplantes del Hospital Universitario La Paz. Yo prepararé todos los trámites. Gracias. Mateo seguía mostrándose receloso, pero su actitud se había suavizado un poco. Nuestra conversación terminó así. Me acompañó hasta la puerta del despacho y prometimos vernos al día siguiente en el hospital. Mientras bajaba en el ascensor, recé en mi interior que pudiera ayudar a ese niño y que esta oportunidad me permitiera reconectar con mi hijo. A la mañana siguiente llegué al hospital. Mateo ya me esperaba en el vestíbulo. Me saludó formalmente y subimos juntos al centro de trasplantes. En el ascensor reinó un silencio incómodo. El rostro de Mateo seguía lleno de recelo, pero también se vislumbraba preocupación y ansiedad. Se sentía el corazón de un padre con un hijo enfermo. Al llegar, nos atendió el médico responsable, el doctor Carlos Ruiz. Entramos en su consulta y nos sentamos. El doctor explicó primero la información básica y los procedimientos para la donación. Haremos pruebas de compatibilidad tisular, electrocardiogramas y ecocardiogramas para comprobar el estado del corazón. Con los resultados podremos decidir. ¿Cuánto tardará?
Preguntó Mateo. Algunos resultados estarán hoy mismo, otros más detallados tardarán 1 o 2 días. Las pruebas fueron más largas y complejas de lo esperado. Me sacaron sangre, me examinaron el corazón y me hicieron una ecografía hepática. Me sometí a todo el proceso con gusto. Por la tarde salieron algunos resultados. El doctor Ruiz nos llamó de nuevo al despacho. Su expresión era sorprendentemente brillante. Han salido unos resultados asombrosos. Los análisis iniciales de la señora Lucía muestran una compatibilidad muy alta como donante. No solo el tipo de sangre, sino que la concordancia de antígeno sola es altísima. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo. El HOLA son genes relacionados con el sistema inmunitario. Normalmente entre padres e hijos solo coincide la mitad, pero con el pequeño Hugo, el hijo del señor Vázquez, la coincidencia es asombrosa. Esto eleva enormemente la tasa de éxito del trasplante. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Me miró y en su mirada había una nueva emoción mezclada con la sospecha. ¿Es inusual una coincidencia tan alta?, preguntó con cautela. Sí, es muy raro entre personas que no tienen un vínculo consanguíneo, respondió el doctor. Pero de repente su expresión se volvió seria. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Pasó las páginas de mi historial. Los resultados del corazón de la señora Lucía muestran una ligera anomalía. El electrocardiograma reveló un ritmo irregular y la ecografía muestra una leve hipertrofia cardíaca. ¿Qué significa eso?, el doctor suspiró profundamente. Dada la edad de la señora y el estado de su corazón, una cirugía para donar parte del hígado podría poner en peligro su vida. El trasplante de hígado es una carga enorme incluso para personas sanas. Con su estado cardíaco actual, el riesgo de complicaciones durante o después de la cirugía es considerablemente alto. Al oír eso, el rostro de Mateo cambió drásticamente. Se levantó de golpe. Entonces no se puede hacer. Espere, dígame exactamente qué tan peligroso es. El doctor Ruiz respondió. Es difícil dar una probabilidad exacta, pero el riesgo de complicaciones es 2 o 3 veces mayor que en un donante normal. En el peor de los casos, podría provocar la muerte. Un pesado silencio cayó en la habitación. Mateo volvió a hablar. Con este nivel de riesgo, no puedo aceptarlo bajo ningún concepto. Buscaremos otro donante. Pero no será fácil encontrar a alguien tan compatible, continuó el doctor. Especialmente con una concordancia tan alta, aún así, no, dijo Mateo con firmeza. No puedo poner en riesgo la vida de otra persona para recibir ayuda. El doctor nos miró a ambos y se levantó. Los dejaré solos para que puedan deliberar. Sea cual sea la decisión, espero que sea lo mejor para Hugo. Tras salir el doctor, nos quedamos solos Mateo y yo. Lo miré fijamente y dije: si puedo salvar a tu hijo, quiero intentarlo. Él me miró confundido. ¿Por qué llega a este extremo? Yo no creo que usted sea mi madre. Entonces, ¿por qué arriesgaría su vida? Aunque no fuera tu madre, si puedo ayudar a alguien, creo que es lo correcto. Ese niño tiene toda la vida por delante. Yo ya he vivido lo suficiente. Mateo se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Pero aún así, no puedo poner su vida en peligro. Me levanté y me acerqué a él. Por favor, respeta mi decisión. Simplemente no lo entiendo, aparece así y ofrece su vida. Eres padre, deberías entenderlo. Por un hijo se hace cualquier cosa. Mateo soltó un gran suspiro. Su rostro reflejaba conflicto y confusión. Está bien. Pero que conste que no es porque crea que es mi madre. Es por mi hijo.
Asentí mientras lo miraba. En ese momento el doctor Ruiz regresó. Han tomado una decisión. Mateo y yo nos miramos. Procederemos, dije. El doctor asintió. Realizaremos las pruebas y consultas restantes con rapidez. Terminamos los exámenes de aquel día y salimos del hospital. Unos días después por la noche Mateo estaba en su casa sumido en sus pensamientos. Lo ocurrido en el hospital con Lucía no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Especialmente las palabras del médico sobre la asombrosa compatibilidad genética le perseguían. Trató de rebuscar en sus recuerdos de hace 15 años, pero la mayoría seguían borrosos. Solo le quedaban fragmentos de un barco bajo una tormenta y la confusión al despertar en un hospital. Su vida anterior se sentía como la historia de un extraño. Se levantó del sofá y fue hacia la ventana. El paisaje nocturno de Madrid se extendía ante él. Reflexionó sobre su vida. Tras el accidente fue adoptado por los señores Vázquez, quienes lo cuidaron y le dieron una nueva vida. Estudió y trabajó duro hasta ser un empresario de éxito. Se casó con una mujer maravillosa y tuvo un hijo amado. Era la vida perfecta que siempre había soñado. Pero ahora, todo empezaba a tambalearse. Se acercó para quedarse con mi dinero, pensó con desconfianza. ¿O es realmente mi madre? ¿Daría su vida por mi hijo sabiendo que era peligroso? Aunque había aceptado la cirugía por necesidad, le resultaba difícil confiar plenamente en ella. Y el riesgo que mencionó el doctor pesaba sobre su conciencia. Sin embargo, ella no dudó ni un segundo, pensó. Si realmente fuera mi madre. Si ella lo había buscado durante 15 años y ahora que lo encontraba, estaba dispuesta a morir por su hijo. Regresó al sofá. Sobre la mesa estaban las fotos que Lucía le había mostrado. La foto familiar de la graduación, el viejo guante. Tomó la foto lentamente. El joven de la imagen se parecía, sin duda, a él. Los mismos ojos, el mismo ceño al fruncir, la misma forma de los labios, y la cálida sonrisa de los padres en la foto le dolió en el pecho. ¿Qué fue lo que pasó?, murmuró. Tomó el guante de béisbol. El cuero estaba viejo y desgastado, pero sentía una extraña familiaridad. Inconscientemente se puso el guante en la mano izquierda. Le quedaba perfectamente, de una forma casi mágica. En ese momento se oyó una pequeña tos en el segundo piso. Mateo dejó el guante apresuradamente y fue a la habitación de su hijo. Hugo estaba tumbado en la cama, su rostro se veía más pálido de lo habitual. Papá, llamó el pequeño con voz débil. Sí, Hugo, ¿estás bien?, preguntó Mateo poniendo la mano en su frente. ¿Quién es la señora que vino al hospital el otro día? Mateo vaciló un instante. Es una buena persona que va a ayudar a papá. A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. Tras dormir a Hugo, volvió al salón. Su corazón seguía lleno de dudas. Si Lucía era realmente su madre, eso sacudiría toda su identidad. Y si no lo era, debía de haber una estratagema peligrosa detrás. Se decidió. Sacó su teléfono y buscó un contacto. Era un experto en pruebas genéticas de su confianza. Aunque era más de medianoche, llamó sin dudar. Doctor, lamento la hora, pero es urgente. Quiero encargar una prueba de ADN mañana. ¿Podría tener los resultados lo antes posible? Al colgar, suspiró profundamente. La cirugía estaba programada para el día siguiente. Quería saber la verdad antes de eso. Si era su madre o una hábil estafadora. Sacó un viejo cuaderno del cajón de su escritorio, era lo que sus padres adoptivos le habían dejado, donde se registraron las circunstancias de cuando fue encontrado en el hospital, accidente de barco por tormenta, joven presuntamente español, o de origen extranjero, traumatismo craneal severo y amnesia, y 3 lunares detrás de la oreja izquierda. Mateo Santos pronunció el nombre que Lucía reclamaba.
Un nombre extraño pero que sonaba extrañamente familiar. La noche avanzó. Mateo cerró los ojos apoyado en el sofá mientras las estrellas se desvanecían y el primer rayo del alba teñía el cielo. La mañana de la cirugía, yo estaba en la habitación del hospital preparándome. Me puse el pijama quirúrgico azul que me entregó la enfermera, el gorro y me quité todas las joyas. ¿Está nerviosa?, preguntó la enfermera amablemente. Sí, un poco. Respondí que sí, pero en realidad sentía una paz inusual. Era porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había encontrado a mi hijo y si podía salvar a mi nieto, nada era más importante. La puerta se abrió y entró Mateo. Iba de traje pero a diferencia de lo habitual, no llevaba corbata y se veía cansado. Parecía haber pasado la noche en vela. ¿Está lista?, preguntó en voz baja. Sí, casi. ¿Y Hugo? Está ingresado en la planta de pediatría. Mi esposa, Julia, está con él. Hubo un silencio. Mateo caminó hacia la ventana. ¿De verdad no se arrepiente? En absoluto. Él asintió y de repente se acercó para entregarme algo. Era un pequeño sobre de papel. ¿Qué es esto? Tómelo como un amuleto de la suerte, dijo con una sonrisa forzada. Mi madre adoptiva me lo dio cuando me operaron de pequeño. Se me saltaron las lágrimas. Aunque no me llamaba madre, el hecho de compartir algo tan valioso se sentía como una señal de que su corazón se estaba abriendo. Gracias. En ese momento el doctor Ruiz y las enfermeras entraron. La cirugía va a comenzar. La llevaremos a quirófano ahora, dijo el doctor. Las enfermeras empezaron a empujar la camilla. Mateo se quedó en la puerta observándome con ojos llenos de emociones complejas. Mientras la camilla avanzaba por el pasillo hacia el ascensor, vi que Mateo, disimuladamente, recogía algo de debajo de mi almohada. Eran unos cabellos míos. Los metió rápidamente en una bolsita de plástico y se la guardó en el bolsillo. Seguramente era para la prueba de ADN. Su acción me tranquilizó. Pronto sabría la verdad. Mientras me llevaban al quirófano, recé en silencio: querido Javier, ¿estás mirando? He encontrado a nuestro hijo. Y ahora voy a salvar a nuestro nieto. El quirófano estaba frío y muy iluminado. Las enfermeras me pasaron a la mesa de operaciones y el anestesista se acercó. Mi conciencia empezó a desvanecerse lentamente. Mientras tanto, Mateo caminaba rápido por el pasillo del hospital. En su mano llevaba el sobre con la muestra de cabello. Cruzó el vestíbulo y fue al aparcamiento, donde lo esperaba el experto en genética. Mateo le entregó el sobre. Lo analizaré de inmediato. Con una prueba rápida, tendrá el resultado en 2 horas. Tras la partida del experto, Mateo regresó al hospital. La cirugía ya había comenzado. Se sentó en la sala de espera de la 7ª planta, consumido por la ansiedad. Su mente era un caos. Por un lado, esperaba el resultado del ADN, por el otro, deseaba que la cirugía saliera bien. Su esposa, Julia, llegó con un café. Cariño, ¿estás bien?, preguntó preocupada. Sí, solo estoy nervioso, respondió él. ¿Hugo duerme bien? Mateo asintió. No le dijo nada a su esposa sobre la prueba de ADN. No quería crear más confusión antes de tener el resultado. ¿Crees que sea realmente tu madre?, preguntó Julia con cautela. Él suspiró. No lo sé. Pero pronto lo sabré. El tiempo pasaba con lentitud desesperante. La cirugía avanzaba según lo previsto y los médicos informaban de vez en cuando. Exactamente 2 horas después de empezar, el móvil de Mateo sonó. Era el resultado. Señor Vázquez, tengo los resultados.
El corazón de Mateo latía con fuerza. La probabilidad es del 99,9% de que sean madre e hijo. El margen de error es prácticamente nulo. La señora Lucía es, sin duda, su madre biológica. El teléfono casi se le resbala de las manos. Se apoyó contra la pared. Le costaba respirar. Al colgar, se quedó allí de pie un buen rato. Sintió que todo su mundo se tambaleaba. Su identidad de los últimos 15 años, la vida que había construido, todo cobraba un nuevo significado. Mateo Santos murmuró su nombre original. Ya no era un nombre extraño. En su memoria empezaron a aflorar fragmentos borrosos, la alegría de la graduación, la emoción de preparar el viaje, el terror en el mar durante la tormenta. No era un recuerdo completo, pero las piezas empezaban a encajar. Regresó a la sala de espera y se acercó a su esposa. Julia, tengo algo que decirte, dijo con voz temblorosa. Ella se asustó al ver las lágrimas en sus ojos. Acabo de recibir el resultado del ADN. Lucía es realmente mi madre. Los ojos de Julia se agrandaron. Se quedó sin palabras. Yo soy ese Mateo Santos que desapareció hace 15 años. Julia lo abrazó sin decir nada. Permanecieron así un largo rato. Los hombros de Mateo se sacudían por el llanto. En ese momento el doctor Ruiz salió del quirófano y se acercó. Se veía exhausto con sudor en la frente y su expresión era grave. Inspiró hondo antes de hablar. Hugo está estable. El hígado trasplantado está funcionando bien. Un gesto de alivio cruzó los rostros de Mateo y Julia, pero la tensión regresó de inmediato al notar la pesadez en el rostro del doctor. Sin embargo, el estado de la señora Lucía es crítico. Ha habido una hemorragia severa y su situación es peligrosa. El rostro de Mateo se quedó sin color. Surgieron complicaciones inesperadas durante el proceso. Al seccionar parte del hígado, comenzó una hemorragia que se complicó. Además, su corazón ha sufrido mucho estrés. Mateo no podía articular palabra. Su mente se llenó de pensamientos caóticos, el miedo a perder a la madre que acababa de encontrar, la tristeza de saber que ella arriesgó su vida por su hijo y la culpa por no haberla reconocido durante 15 años. Estamos haciendo todo lo posible para detener la hemorragia, continuó el doctor. Pero, para ser sinceros, la situación es muy mala. La próxima hora será crucial. Mateo se apoyó en la pared. Sentía que le fallaban las fuerzas. El doctor quiso decir algo más para animarlos, pero su buscapersonas sonó y regresó apresuradamente al quirófano. Mateo se sentó lentamente. Su esposa le acariciaba la espalda, pero él estaba como en otro mundo sin reaccionar, con los ojos llenos de lágrimas. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. Cada segundo se sentía como una eternidad. Recordó el rostro de su madre, la expresión de asombro la primera vez que la vio en el tanatorio, su desesperación al visitarlo en la oficina y su determinación al hacerse las pruebas. Ahora lo entendía todo. Todas sus acciones habían sido para encontrar a su hijo perdido y proteger su felicidad. Mateo murmuró inconscientemente una palabra que salía de su boca por primera vez en 15 años, mamá. La puerta de la sala de espera se abrió y entró una enfermera. Señor Vázquez, Hugo ha despertado en la sala de reanimación. Está estable. Julia se levantó llena de alegría y miró a Mateo para que la acompañara, pero él dudó. Aunque estaba preocupado por su hijo, su corazón estaba con su madre en el quirófano. Ve tú primero. Yo esperaré aquí. Julia asintió comprensiva y se fue con la enfermera. Solo Mateo se quedó mirando la puerta del quirófano. Sus ojos no dejaban de consultar el reloj. Ya había pasado 1 hora y no había noticias. Finalmente la puerta se abrió y salió el doctor Ruiz con cara de agotamiento. Mateo se acercó corriendo.
¿Cómo está?, preguntó casi en un susurro. La expresión del doctor seguía siendo pesada. Logramos detener la hemorragia por ahora. Pero su estado sigue siendo muy inestable. Su corazón ha sufrido mucho y la presión arterial es baja. ¿Sobrevivirá?, preguntó Mateo con voz quebrada. En este momento no puedo darle certezas. Las lágrimas de Mateo se desbordaron. Ya no podía reprimir sus sentimientos. Por favor, salve a mi madre, sollozó. El doctor Ruiz asintió al ver su llanto. Haremos todo lo posible. Ella también está mostrando una voluntad increíble. Probablemente esté aguantando por su hijo y su nieto. Mateo asintió y secándose las lágrimas, le preguntó al doctor. ¿Puedo verla un momento? El doctor lo pensó y asintió. Mientras la trasladamos a la unidad de cuidados intensivos, UCI, podrá verla un instante. Pero no puede hablarle ni tocarla. Mateo siguió al doctor por el pasillo. Poco después, sacaron la camilla. Lucía estaba allí con los ojos cerrados, conectada a varios monitores y tubos. Su rostro estaba pálido y su respiración era débil. Mateo se quedó un momento al lado de la camilla mirando el rostro de su madre. El dolor llenaba su pecho. Mamá, susurró mientras caminaba al lado de la camilla. Las enfermeras la llevaron a la UCI y Mateo se quedó allí solo. No intentó ocultar más sus lágrimas. Tras esa larga noche de llanto, amaneció. Mateo pasó la noche en una silla fuera de la UCI. Aunque las normas no permitían quedarse dentro, él quería estar lo más cerca posible. De vez en cuando salían enfermeras a informarle, y hacia el alba recibió la esperanzadora noticia de que su estado se estaba estabilizando poco a poco. Al clarear el día, salió el doctor Ruiz. Se veía cansado, pero su expresión estaba menos tensa que por la noche. Mateo se levantó de un salto. Siéntese, dijo el doctor haciendo un gesto. No habrá dormido nada en toda la noche. ¿Cómo está mi madre? El doctor sonrió. Su estado está mejorando mucho. La presión arterial se ha estabilizado y la función cardíaca se está recuperando. Aún no podemos bajar la guardia, pero parece que lo peor ha pasado. Una sonrisa de alivio cruzó el rostro de Mateo. Se secó las lágrimas inconscientemente. Muchas gracias, doctor. De las gracias a la señora Lucía. Ha mostrado una fuerza de voluntad asombrosa. Todo el equipo médico cree que es un milagro. Mateo asintió. ¿Cuándo podré verla? La trasladaremos a reanimación por la tarde. Entonces podrá visitarla un momento. Mateo se quedó en el hospital esperando esa tarde. Pasó el tiempo yendo de la habitación de Hugo a la puerta de la UCI. Hugo se recuperaba con una rapidez asombrosa e incluso podía sentarse en la cama y comer algo ligero. Hacia las 3 de la tarde una enfermera buscó a Mateo. Señor Vázquez, la señora Lucía ya está en reanimación. ¿Puede verla ahora? Con el corazón palpitante, Mateo se dirigió allí. Antes de entrar, se detuvo y respiró hondo. En los últimos días su vida había dado un giro total, había recuperado la identidad perdida de 15 años y, con ella, a su madre. La sala de reanimación estaba en silencio. Había varias camas separadas por cortinas. La enfermera lo guió hasta la de Lucía. La visita es de 15 minutos. Si la paciente se fatiga, por favor, salga de inmediato, advirtió la enfermera. Mateo asintió y entró tras la cortina. Lucía estaba tumbada en la cama. Seguía pálida y conectada a máquinas, pero su respiración era tranquila. Mateo se sentó en la silla a su lado y, con cuidado, tomó la mano de su madre. Estaba fría y débil, pero se sentía la vida en ella. La sostuvo entre las suyas.
Su corazón rebosaba alegría, arrepentimiento, alivio y una profunda gratitud. Miró su rostro en silencio buscando sus propios rasgos en ella, los mismos ojos, la misma nariz y sobre todo, esa expresión de determinación. De repente los dedos de Lucía se movieron levemente. Mateo, sobresaltado, fijó la vista en su rostro. Los párpados de ella temblaron y finalmente se abrieron. Al principio su mirada no tenía foco, pero pronto se fijó en Mateo. A él se le saltaron las lágrimas. Mamá, gracias, dijo con voz temblorosa. Era la primera vez que la llamaba mamá. Los ojos de Lucía también se llenaron de lágrimas y esbozó una pequeña sonrisa. Sí, hijo, susurró ella con esfuerzo. Mateo apretó su mano con más fuerza. Sí, mamá, soy yo, Mateo. Ella asintió lentamente. En sus ojos había una alegría indescriptible. ¿Cómo está Hugo?, preguntó. Está bien. Se está recuperando muy rápido. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Lucía. ¡Qué alegría! Si el niño está sano, me basta. Es gracias a ti, mamá. Tú salvaste a tu nieto. Y también me encontraste a mí. Lucía levantó su mano temblorosa y acarició el rostro de Mateo. Sus ojos rebosaban lágrimas. He rezado cada día durante 15 años. Para que estuvieras vivo en algún lugar y para que pudiéramos volver a vernos. Mateo llevó la mano de su madre a su mejilla y sus lágrimas la mojaron. Lo siento, mamá. Por no recordar, por no reconocerte, no fue culpa tuya, Mateo, dijo ella con dulzura. Lo importante es que nos hemos vuelto a encontrar. Se miraron en silencio un buen rato. Parecía que los 15 años de ausencia se derretían en un instante. Aunque la memoria de Mateo no era total, su corazón ya conocía la verdad. Él era Mateo Santos y Lucía era su madre. Fue el momento del verdadero reencuentro tras 15 años. En ese momento entró el doctor Ruiz. Al ver a los dos llorando, sonrió cálidamente. Esto es lo que en medicina llamamos un milagro. La velocidad de recuperación de la señora Lucía es asombrosa. A este paso, se recuperará mucho antes de lo previsto. Tras revisar su estado, el doctor añadió: Ahora la paciente debe descansar. Podrá volver a verla más tarde. Mateo asintió, apretó una vez más la mano de su madre y besó suavemente su frente. Al salir, se encontró con Julia en el pasillo, quien esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mateo le sonrió con brillo en los ojos, aunque seguía habiendo lágrimas, ya no eran de tristeza. Mamá ha despertado. Julia abrazó a su marido con inmensa alegría. Gracias, cariño, susurró Mateo, por entenderme en toda esta situación. Faltaría más. Somos una familia. Habían pasado 2 días desde la cirugía. Yo me recuperaba a una velocidad pasmosa y ya me habían trasladado a una habitación normal. Los médicos estaban sorprendidos, pero yo sabía que era por la alegría de haber recuperado a mi hijo. Al sanar las heridas del alma, el cuerpo la seguía. El sol de la tarde entraba cálidamente por la ventana del hospital. Mateo vino a verme con un ramo de flores. Aunque ya empezaba a reconocerse como Mateo Santos, los demás aún lo llamaban por su nombre actual. Los trámites legales se harían con calma más adelante. Mamá, ¿cómo te encuentras hoy?, preguntó mientras ponía las flores en agua. Mucho mejor, respondí sonriendo. Los médicos dicen que mi recuperación es rapidísima. Mateo se sentó a mi lado. Se veía cansado, pero sus ojos brillaban. Su antigua frialdad había desaparecido, dejando paso a la calidez. ¿Cómo está Hugo? Muy bien. Parece que tu hígado le ha sentado de maravilla. Sonreí.
No había noticia más feliz que saber que mi nieto se recuperaba. Me gustaría verlo, pero aún me fallan un poco las fuerzas, no te preocupes. Hugo también tiene muchísimas ganas de verte. Quiere decirle gracias a su abuela en persona. La palabra abuela sonó como música en mis oídos. Encontrar a mi hijo tras 15 años era un milagro, pero tener un nieto era otro regalo divino. Hubo un silencio. Mateo miraba por la ventana pensativo. Una mezcla de emociones cruzó su rostro. Tengo una duda. ¿Cómo era mi padre? Preguntó con cautela. Se me encogió el corazón. Recordar a Javier aún me dolía, pero ahora ese dolor venía acompañado de consuelo, pues había recuperado a nuestro hijo. Tu padre era un gran hombre. Trabajador, responsable y te quería muchísimo. Cuando desapareciste lo dejó todo para buscarte. Recorrió el mundo entero. A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza y se la secó con la mano. Siento mucho no poder recordarlo. No pasa nada, Mateo. No fue culpa tuya, le dije tomando su mano. Tras un momento me asaltó una curiosidad. Por cierto, ¿qué relación tenías con él? ¿Cómo es que viniste al tanatorio? Mateo lo pensó y respondió. Hace 3 meses, cuando vine a España, coincidí con la empresa de mi padre por negocios. Nuestra empresa, Vázquez Construcciones, inició un proyecto conjunto con la suya. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Tu padre te conoció en persona? Él asintió. Sí, me dio muchos consejos empresariales. ¿Y no te reconoció? Él se encogió de hombros. No tuvo ninguna reacción especial. Me quedé pensativa. Si él vio a su hijo, era imposible que no lo reconociera. Mi marido lo buscó desesperadamente, ¿cómo pudo no decir nada? Mamá, ¿estás bien? Preguntó Mateo. Sí, estoy bien. Solo que al pensar en tu padre me he emocionado un poco. Mateo me apretó la mano. Se me saltaron las lágrimas, era una mezcla de añoranza por mi marido y alegría por mi hijo. Pero el hecho de que se hubieran conocido me inquietaba. Algo no cuadraba. Mateo, ¿recuerdas la fecha exacta en la que se conocieron? La primera vez fue hace unos 3 meses, a principios de marzo. Luego nos vimos unas cuantas veces más. ¿A principios de marzo? El accidente de mi marido fue a finales de abril. Hubo casi 2 meses de margen. ¿Qué hizo él durante ese tiempo? ¿Por qué no me dijo que había encontrado a nuestro hijo? Habían pasado 3 semanas desde que me dieron el alta. Estaba en casa descansando y dedicada a recuperarme. Mateo venía a verme cada día para ayudarme y a menudo traía a Hugo. Mi nieto se había recuperado asombrosamente y ya había vuelto al colegio. Mi vida había cambiado de golpe, pero era un cambio milagroso, recuperar a mi hijo y ganar una familia. Sin embargo, en un rincón de mi corazón seguía la duda de por qué Javier no me dijo nada. ¿Qué te parece si hoy organizamos las pertenencias de tu padre? Le propuse a Mateo. Él aceptó. Sí, me gustaría. Quiero saber más sobre él. Fuimos al despacho de Javier. Era el lugar donde más tiempo pasaba. En las estanterías había libros de arquitectura y fotos familiares, sobre el escritorio, aún estaba el plano de su último proyecto. Empezamos a revisar sus cosas, libros, documentos, cajas. Todo estaba muy ordenado, pues él era muy metódico. Pero había un cajón cerrado con llave en la parte inferior izquierda del escritorio. Este nunca lo he abierto, siempre estaba cerrado. ¿No tiene la llave? Negué con la cabeza. Solo él la tendría. Mateo buscó por el escritorio y encontró una pequeña llave debajo del portalápices. ¿Probamos con esta?
La llave encajó perfectamente. Al abrir el cajón encontramos una agenda con tapa de cuero. Tenía el nombre de mi marido grabado en letras doradas. Mateo la sacó con cuidado. Nos sentamos en el sofá y la abrimos. En la primera página había una fecha, el día en que Mateo desapareció. Tu padre escribió un diario durante estos 15 años. Pasamos las páginas lentamente. El principio estaba lleno de desesperación y dolor, las visitas a comisaría, a embajadas, la contratación de detectives privados. El nudo del diario mostraba rachas de esperanza seguidas de nuevas caídas. Y entonces llegamos a la parte final, unos meses antes del accidente. Encontramos algo impactante. 5 de marzo. Hoy conocí al presidente de Vázquez Construcciones, Mateo Vázquez. Un empresario de gran éxito a pesar de su juventud. Pero al verlo sentí que se me paraba el corazón. Su rostro, su voz, incluso sus gestos se parecen tanto a nuestro Mateo. Han pasado 15 años, pero un padre reconoce a su hijo. ¿Será él? ¿Cómo puedo confirmarlo? 12 de marzo. Hoy volví a ver a Mateo Vázquez. Saqué temas que le gustaban a nuestro hijo a propósito, pero no reaccionó. Sin embargo, los lunares tras su oreja, eso no es casualidad. Mi corazón está seguro, pero mi razón pide pruebas. 20 de marzo. Estoy viendo cómo hacer una prueba de ADN. No es fácil. ¿Cómo conseguir una muestra de su cabello o saliva? ¿Y si es realmente nuestro hijo, por qué ha perdido la memoria? ¿Qué le ocurrió? 2 de abril. He visto a un amigo médico. Me ha hablado de la amnesia. Un traumatismo o shock severo puede causar amnesia a largo plazo. Especialmente si hubo un accidente en el mar, la falta de oxígeno pudo causar daños cerebrales. Si este es nuestro Mateo, parece que no recuerda nada de su pasado. 15 de abril. Por fin tengo un plan. La semana que viene cenaré con Mateo. Aprovecharé para conseguir su copa o cubiertos para la prueba. Aún no le he dicho nada a Lucía. No quiero darle falsas esperanzas hasta tener la prueba definitiva. Y la última página, escrita el día antes de morir. 29 de abril. Lucía, ha ocurrido un milagro. Nuestro hijo está vivo. Sé que cuesta creerlo, pero lo he visto. Él no me reconoció. En cuanto mañana tenga los resultados y confirme que es nuestro Mateo, volveremos a ser una familia. Te lo contaré todo mañana mismo. Espera un poco más, Lucía. Al leer la última frase estallé en llanto. Mi marido lo sabía. Había encontrado a nuestro hijo, pero no me lo dijo para no hacerme daño hasta estar seguro. Y murió justo antes de poder darme la noticia. Papá lo sabía, dijo Mateo con voz entrecortada, también llorando. Yo no podía parar de sollozar. Llevó ese secreto él solo. Mateo acarició la caligrafía de su padre en el diario. Yo no lo reconocí. Pero él fue un hombre increíble. Nunca se rindió y al final me encontró. Miró el retrato de su padre en la pared con una mezcla de tristeza, arrepentimiento y profundo respeto. Mamá, ahora nosotros seguiremos su voluntad. Nuestra familia vuelve a estar unida. Asentí. Tras 15 años de espera, mi familia finalmente se había reencontrado. Aunque mi marido no estaba físicamente, su amor y su entrega nos habían vuelto a unir. Sí, eso es lo que él quería, que volviéramos a ser uno. Esa noche, tras marcharse Mateo, me quedé mucho tiempo frente a la foto de Javier. Mi pecho rebosaba de tristeza y gratitud. Gracias a ti, he recuperado a nuestro hijo. Gracias. Te quiero. La vida a veces se despliega de formas que no podemos imaginar. En medio del dolor de perder a mi esposo, experimenté la alegría de recuperar a mi hijo. Fue como el último regalo de Javier.
Ahora sé que el verdadero amor no termina con la muerte. El amor de mi marido seguía protegiendo a nuestra familia hoy mismo.